Bienvenidos al primer podcast de Kumbal. Esperamos que el tema que hoy abordaremos sea de bendición y edificación. Trataremos con la cuestión de la existencia de Dios y su relevancia en el diálogo religioso actual. Acompáñenme, esto es Kumbal. En relación con la esencia y la existencia, hay distinciones importantes en la teología antigua, la teología medieval y la filosofía clásica, principalmente en la escuela aristotélica. La diferencia entre esencia y existencia es que la primera trata acerca de aquello que distingue y define a un objeto como tal. Por ejemplo, existen diferentes características que hacen que la manzana sea manzana, por así decirlo, su manzanidad. La esencia se refiere a lo que hace que algo sea lo que es, mientras que la existencia se refiere al hecho de que es. Así que cuando hablamos de la existencia de Dios, aludimos al hecho de que Él es. La presuposición básica o fundamental, tanto para la Biblia como para la teología cristiana, es: Dios existe y se ha revelado en la creación y en las Sagradas Escrituras. Cuando digo que la existencia de Dios es la presuposición fundamental de la Biblia, apunto al hecho de que los autores bíblicos no intentaron probar la existencia de Dios usando argumentos formales, más bien lo dieron por sentado. Pero, ¿por qué los autores bíblicos no intentaron probar la existencia de Dios, siendo una pregunta muy común en nuestro tiempo? Para entender esto, debemos tener en cuenta que el contexto religioso de los tiempos bíblicos y el tiempo actual son diferentes. Los personajes bíblicos y los autores inspirados de la Biblia nacieron, crecieron y se desarrollaron en un entorno sumamente religioso. Existían múltiples cultos, dioses e ídolos. La gente de Israel estaba rodeada de culturas como la egipcia, la asiria y la babilónica. Los egipcios adoraban a Isis, Osiris, Amón, Tot y Ra. Otros pueblos, como los amonitas, rendían servicio a Moloc, los filisteos a Dagón y los cananeos a Baal. Todos estos cultos competían con el culto a Yahvé. Al respecto, John Bright declara: Israel no negó la existencia teórica de otros dioses, cuyas imágenes pudo ver por todas partes, pero sí negó el poder de estos dioses para realizar aquello que sus fines le pedían. En definitiva, negó la realidad de la fuerza atribuida a la imagen. Continuando en el tiempo del Nuevo Testamento, los cultos llamados de misterio habían tomado un poco de auge. Dentro de estos había festividades de iniciación, como la de matar a un toro y bañarse con su sangre. También se encontraban distintas sectas judías, como la de los esenios. El Imperio Romano siguió la agenda motivada por lo que se llamó el espíritu helenista, en el que los romanos estaban convencidos de la obligación de dar culto a los dioses extranjeros, además de los propios. Pero, a diferencia de las religiones tradicionales, el cristianismo tenía una pretensión de exclusividad que no afectaba solo a las religiones extranjeras, sino también al mismo corazón de Roma. Esto hizo que se ganaran la fama de ser criminales, ignorantes y ateos. Las personas de los tiempos bíblicos hubiesen aceptado con gran facilidad la existencia de Dios, de manera que el trabajo de los profetas y apóstoles en el diálogo religioso consistía en demostrar lo absurdo que era adorar a otros dioses y comprobar la superioridad del Dios hebreo sobre todos los dioses paganos. La pregunta que contestaban los autores bíblicos no era si acaso Dios existía. La pregunta era sobre cuál era el Dios que debíamos adorar y cómo debíamos rendirle culto. Aún así, tenemos registros muy antiguos de otras civilizaciones que manifestaron interés en la pregunta sobre la propia existencia de Dios. Vemos en la filosofía presocrática el interés por encontrar lo que verdaderamente es divino, si es que esto existe. Esta investigación antigua estaba centrada en el Dios que es Dios por naturaleza, debido a su esencia.
a diferencia de los dioses griegos de la fe popular, que pasaban por dioses únicamente en virtud de la convención y costumbres humanas. El interés por la existencia de Dios en sí misma fue creciendo durante la Edad Media hasta la actualidad, principalmente a causa de la Ilustración, el modernismo, el racionalismo, el romanticismo, el existencialismo y, finalmente, el posmodernismo. Aunque aquí no se mencionan todas las corrientes de pensamiento o paradigmas que han contribuido al diálogo concerniente a la pregunta de la existencia de Dios, podríamos decir que estas han sido las más significativas. Actualmente, la reflexión filosófica, teológica y científica en el tema de la existencia de Dios se vuelve más relevante para el cristiano. El cristianismo se enfrenta a desafíos y controversias relacionadas con Dios distintas a las antiguas. El problema del mal en el mundo, la relevancia de la creencia de Dios o el secularismo son algunos de los problemas que, como cristianos, hacemos frente en la actualidad. La secularización es el proceso que se inicia puntualmente en la Baja Edad Media y que continúa manifestándose en la Edad Moderna. Este proceso consiste en la separación, liberación y emancipación en prácticamente todos los campos de la vida humana con respecto al sentido de vida que había fijado la fe cristiana. La concepción del mundo y del hombre se articula cada vez más sin tener en cuenta la explicación cristiana de la realidad, la existencia, el origen y la vida. La fe se vuelve más trivial en frente de los complejos problemas de la vida humana. La globalización, las redes de conexión, la emigración y las religiones misioneras, entre otros factores, han ampliado el diálogo religioso, provocando así que cada cristiano se involucre en las discusiones con otras religiones y con el pensamiento escéptico, terminando por asimilar las problemáticas actuales. La aprehensión de lo anterior es vital para poder demostrar posteriormente la superioridad y racionalidad de la fe cristiana en pugna con otros sistemas de creencia. Como ha afirmado el teólogo metodista H. F. Rowe en The Meaning of God, Dios no es una de nuestras creencias religiosas, es la creencia. No es una doctrina, es el corazón de toda doctrina. Por ello, a lo largo de la historia del pensamiento cristiano, filosófico y religioso, se desarrollaron distintos argumentos para intentar demostrar la condición de probabilidad de la existencia de Dios y la racionalidad de la fe. Argumentos como el cosmológico, el teleológico, moral, ontológico, el de contingencia, el ajuste fino, el diseño inteligente, etc. Son solo algunos de los argumentos que se han desarrollado y utilizado para probar la existencia de Dios. Pero en palabras de Stephen Evans, ninguno de ellos puede considerarse como una prueba exitosa de la existencia de Dios en el sentido de que son racionalmente convincentes para todo el mundo. Es decir, aunque estos argumentos son racionalmente convincentes para unos, para otros no. Ahora, si bien estos argumentos no prueban de forma definitiva la existencia de Dios, sí que prueban que es razonable creer en Él. También hablando de aquellos razonamientos expuestos por ateos. Hans Kung dice que los argumentos del ateísmo no hacen de la inexistencia de Dios algo incuestionable. Así que los argumentos a favor de la existencia de Dios dan un fundamento racional que confirma la fe del creyente y que intenta persuadir la mente del incrédulo. Con todo esto, solo queremos señalar la importancia del tema de la existencia de Dios en la actualidad. La afirmación o negación dogmática de Dios trae grandes repercusiones para la vida particular y la sociedad. En nuestro contexto, Latinoamérica aún no ha sentido la fuerza de la secularización tal como se ha visto en países europeos. Además,
Diversas condiciones sociales, culturales, económicas y religiosas han mantenido a México con una mentalidad pragmática, menos especulativa y abstracta. El interés general de la sociedad mexicana en materia religiosa es capturado por el catolicismo romano, institución que mantenía hasta la Guerra de Reforma en México el monopolio religioso. Los grupos pentecostales han recibido buena acogida. Sin embargo, esto no debería hacernos pensar que el creciente escepticismo y la agenda del secularismo se detendrán. Es por ello por lo que debemos estar preparados para dialogar con nuevas corrientes de pensamiento que aterrizan, si no es que ya han aterrizado, en territorio mexicano. La pandemia que vivimos también ha despertado el sentir del abandono de Dios y la pregunta de su existencia nuevamente vuelve a ser el foco de atención.